señoras y señores senadores, integrantes de la Comisión de Justicia y de otras comisiones del Honorable Senado de la República. Me siento muy honrada por haber sido considerada para integrar una de las ternas y estar aquí en su presencia. En atención al punto 4 del acuerdo de la Comisión de Justicia, debo, en 10 minutos, hacerles saber el por qué soy la candidata idónea para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Brevemente, deseo referirme al destacado papel que desempeña la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en particular, a la labor de los ministros que la integran. Como es sabido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano encargado de resolver, entre otros, los conflictos que se suscitan entre los poderes públicos entre sí, mediante controversias constitucionales, los derechos de las minorías en los órganos legislativos, por conducto de las acciones de inconstitucionalidad, los que surgen entre los ciudadanos y las autoridades mediante el juicio de amparo contra leyes. También resuelven las contradicciones de tesis emitidas por tribunales colegiados de circuito. Y además, tiene la facultad de atraer asuntos de legalidad que se consideran de importancia y trascendencia. Atracción que, por cierto, está ejerciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación cada vez más a menudo. En corto tiempo también conocerá de las cuestiones limítrofes a que se refiere el artículo 46 de la Constitución Federal. Entonces, la labor de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es dual, pues por una parte se dedican a resolver asuntos constitucionales sirviendo de equilibrio entre los órganos del Estado y por otra parte, muy importante también, deciden los problemas que aquejan a los gobernados en particular. Hace poco veíamos todos en las noticias el caso de Hugo Sánchez, indígena Mazahua, que fue amparado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vemos también asuntos relacionados con la familia, que son generalmente los asuntos que se les presta más atención. Como puede advertirse, la tarea de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es ardua y de mucha responsabilidad, pues tienen la encomienda de hacer respetar la Constitución como ley fundamental sobre toda norma. La mayor parte de la población está enterada de los casos relevantes que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ejemplificar, señalaré el aborto, matrimonios entre personas del mismo sexo y adopción, y el control de convencionalidad. Sin embargo, debo enfatizar que para cualquier juzgador ordinario, no se diga para el juzgador constitucional, todo asunto de que conoce resulta de la mayor importancia, aunque no sea de aquellos que se catalogan como relevantes. Porque siempre existe un ciudadano que necesita que la justicia de la Unión lo ampare y lo protege contra actos arbitrarios y requiere que el juez esté de su lado. Para eso se instituyeron los jueces. Y es ahí donde entra en juego el criterio ya impuesto o por imponer de los ministros de la Suprema Corte. En base a esos criterios, los distintos órganos de impartición de justicia regirán sus decisiones. De ahí que el juez constitucional debe caracterizarse por su independencia, imparcialidad, excelencia y objetividad en todas las resoluciones que emita.
cualidades que estimo cumplir, por las razones que me voy a permitir señalar a continuación. En primer término, por absoluta vocación de servicio. Quiero resaltar que llevo más de 30 años sirviendo en el Poder Judicial de la Federación, lo cual me llena de satisfacción y orgullo, pues considero que la impartición de justicia de manera honesta, cabal y en tiempo se refleja en la confianza que el gobernado y las instituciones tienen del Poder Judicial de la Federación, que es uno de los pilares fundamentales del Estado mexicano y constituye uno de los 3 poderes de la Unión. Otro aspecto que creo que es relevante es mi carrera judicial. Mi experiencia en la carrera judicial me ha dotado de los elementos necesarios para actuar con honestidad, firmeza, imparcialidad, entrega, dedicación absoluta en los asuntos de los cuales me ha tocado conocer, así como los conocimientos necesarios para cumplir con las funciones que antes detallé y que son las que realizan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, debo puntualizar que en mi larga trayectoria como funcionaria del Poder Judicial de la Federación jamás he tenido queja administrativa alguna que se haya declarado fundada. Tampoco me han hecho observación alguna en las inspecciones de visita y nunca he tenido rezagos en los asuntos de los que me ha tocado conocer, pues no he resuelto alguno sin causa justificada con más de 3 meses de que se me haya turnado. Asimismo, el largo tiempo en que me he desempeñado como magistrada me ha brindado la oportunidad de participar en distintas integraciones de tribunales colegiados, por lo que cuento con una perspectiva plural de respeto y tolerancia hacia planteamientos distintos a los míos. De igual manera, la terna en la que he sido incluida tiene como finalidad relevar al ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, que está adscrito a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual conoce de las materias civil y penal, lo que es acorde con mi trayectoria. He estado trabajando en la materia civil, en la materia penal, en tribunales especializados y también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando fui adscrita al Pleno. Por otra parte, deseo enfatizar que no tengo preferencias políticas con persona o institución alguna, y en ejercicio de mi carrera me han distinguido la honorabilidad y la autonomía, lo que asegura que mis decisiones se encuentran regidas únicamente por el derecho y la justicia. Igualmente, por razón federalista, mi condición de ser de provincia y haberme desempeñado en distintos escaños del Poder Judicial de la Federación y en 3 diferentes estados de la República, así como en el propio Distrito Federal, me da una visión más amplia de los problemas que aquejan a la Federación y no solo al centro del país. También estimo que por equidad de género, entendida esta como la igualdad de oportunidades y la no distinción entre hombres y mujeres, que permita el acceso de ambos sexos en identidad de circunstancias para aspirar a un cargo público. En la inteligencia de que en la actualidad solamente integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2 mujeres, y una de ellas ya está próxima al retiro. Estoy segura de que la experiencia que me ha otorgado la carrera judicial me permitirá proponer soluciones eficaces y oportunas a las delicadas problemáticas que se susciten entre los diferentes ámbitos de gobierno, los poderes que conforman a la Unión y las
que aquejan a los gobernados. Espero que mis palabras hayan transmitido la convicción que siento de trabajar para servir a la patria y a la sociedad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, magistrada. Temblador tiene el uso de la voz para formular pregunta el senador David Monreal Ávila. Muchas gracias, presidente. Bienvenida, magistrada Rosa María Temblador. Felicidades por esa trayectoria, por esa carrera judicial. Enhorabuena. Supongamos el siguiente caso judicial. Juan Gómez contra la nueva Ley Federal del Trabajo. Juan Gómez es un programador analista. Labora para una institución bancaria en el área de base de datos. No fue contratado directamente por el banco, sino a través de un tercero, una empresa de outsourcing o subcontratación que provee este tipo de servicios de manera exclusiva a la institución de crédito. En la misma área se encuentran otros empleados contratados directamente por el banco bajo condiciones contractuales distintas, más favorables que las de él, desempeñando las mismas funciones y responsabilidades. Le argumentan que las diferencias se deben a las distintas normas laborales bajo las cuales él fue contratado. Sus compañeros se rigen bajo un contrato colectivo de trabajo y él proviene de una empresa externa al banco, aunque puede considerarse filial ya que trabaja en exclusiva para esta empresa. Las diferencias entre él y sus otros compañeros son sustanciales. Juan obtiene un sueldo 40% menor, no alcanza reparto de utilidades ni aguinaldo, tampoco ha logrado acreditar semanas de antigüedad ante el Seguro Social, ya que ha estado contratado sucesivamente a prueba por 6 meses. Por este motivo, tampoco ha podido estabilizar ni incrementar su fondo de ahorro para el retiro. Juan decidió promover un amparo contra esa ley por la discriminación laboral de que es objeto y porque conculca sus derechos laborales establecidos en la Constitución, especialmente el 123 constitucional. Argumenta que es una ley inconstitucional en varios sentidos. Después de agotar diversas instancias, se propone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso por su relevancia y trascendencia, ya que en la misma situación se encuentran al menos 4 millones de trabajadores en el país. El asunto es turnado a usted como ponente. ¿Consideraría procedente la demanda de amparo contra la nueva ley laboral, más allá del caso individual, y cómo se abordaría el fondo del tema, es decir, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho ordenamiento? Gracias por su respuesta. Gracias, senador Monreal. Adelante, magistrada, por favor. Gracias, señor presidente. Es una pregunta muy interesante, señor senador, porque pues, todavía no se aprueba tan siquiera la nueva ley laboral. Le daré mi punto de vista según entendí el planteamiento. Uno de los empleados de una empresa fue contratado por una persona, por una empresa ajena, hay una subcontratación y está en desigualdad con otros empleados de la misma empresa que fueron contratados directamente por esa empresa. Usted comentaba que Juan, a la persona a la que le denominó Juan, está en desventaja porque no le pagan, no le quieren pagar su aguinaldo y otras prestaciones a que tiene derecho conforme a la ley. Pues no obstante que sea subcontratado, tiene derecho absolutamente a todas las prestaciones de ley como si fuera contratado por la misma empresa, que esa es una cuestión que justamente está definiendo el legislador para saber finalmente
qué va a pasar con este tipo de figura de la subcontratación. Si llegara el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me imagino, no sé si en la nueva figura, a eso se refería en la nueva figura del artículo 35 constitucional, o bien llegara después de agotada la instancia laboral, pues necesariamente sí sería procedente el amparo. Una vez que se agotara con el procedimiento ordinario, recordemos que el juicio de amparo es la instancia última, pero deben, para llegar a ese medio de control, agotarse todos los medios ordinarios ante la justicia local, en este caso ante la justicia laboral, y pues yo creo que si llena todos los requisitos y todas las circunstancias que usted mencionó se están haciendo, eso ya sería cuestión de fondo, que se hagan valer como violaciones procesales. De primera intención le diría que yo creo que sí procedería el amparo. Gracias, magistrada. Tiene el uso de la voz la senadora Dolores Padierna. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué le parece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda tener facultad de iniciativa en materia de temas judiciales estrictamente? Y también el tema del debido proceso. El debido proceso es un derecho que es muy violentado, casi en forma sistemática. Estando usted en la Suprema Corte, ¿cómo le haría para hacer valer este principio del debido proceso? Gracias, senadora. Magistrada, por favor. Perdón, con todo gusto. En cuanto a su primera pregunta, señora senadora, entiendo que va dirigida a situaciones de leyes que se refieran a justicia común. Entiendo si ese es su planteamiento. Bueno, definitivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando ha utilizado, y los órganos de los tribunales de la Federación, cuando han utilizado el activismo judicial, siempre considero yo debe hacerse dándole coherencia a nuestra Constitución, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está facultada para legislar. Recordemos que hay una división de poderes que rige a nuestra Constitución y no es facultad. Hasta ahora, mientras tanto no se reforme la Constitución, no es facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni de órgano alguno del Poder Judicial de la Federación para hacer algo respecto a ese tema. En cuanto a su pregunta del debido proceso, derecho que, dice usted, es violentado por las autoridades, y que lo vemos en muchas de las ocasiones, pues bueno, nuestra Constitución lo prevé determinantemente. El debido proceso es una condición significativa para toda persona. Está prevista en la Constitución. Ahora, quizá cuando se habla mucho de la cuestión de convencionalidad, en donde nuestro país firmó un tratado, y en estas circunstancias de la Convención Americana de los Derechos Humanos, creo que es una ampliación, esa convención, de todas las garantías, que ahora ya no se llaman garantías, ahora ya cambiaron, se cambió el nombre con la reforma a la Constitución, pero eran todas las garantías que contempló el constituyente ordinario, el primigenio, toda esos derechos
para que no fueran violados, vienen desde nuestra Constitución originaria y que creo que lo han ido reforzando el constituyente cada vez que hay alguna laguna y que es necesario todavía darle más nitidez y claridad. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué haría yo como ministra de la Suprema Corte? Asegurarme definitivamente de que no se incumpla con ese debido proceso a que tiene derecho todo individuo, todo gobernado, que realmente se les respete. Aunque aquí quiero aclarar algo, muchas de las veces nos encontramos en la ambivalencia de que podemos abusar de los tecnicismos legales. El juez debe ponderar, y más el juez constitucional debe ponderar cuando se encuentra con la circunstancia de que hay tecnicismos legales y está probado por otros medios la responsabilidad de la persona. Yo estimo y considero que se debe ponderar, hay que ponderar cada caso en particular y ver realmente si definitivamente fue omiso la persona en recibir el debido proceso legal, definitivamente debe amparársele. Pero hay que ver la condición que envuelve a cada caso en particular. Yo así lo estimo, señora senadora. Gracias, magistrada. Senador Carlos Mendoza, por favor. Gracias, magistrada, por estar esta noche con nosotros. Y tengo dos preguntas puntuales que formularle que me gustaría fuera tan gentil en contestar. Primero, elaborando sobre esto que señalaba de la ponderación de derechos, ¿cuál sería su posición respecto a la ponderación de derechos para garantizar, por un lado, como usted señalaba, el debido proceso y por el otro, ante la evidencia de un hecho criminal sancionado por la ley, el derecho de la víctima a la justicia pronta y expedita? Incluso llevemos al extremo el caso, que haya evidencia clara y certeza de violaciones procedimentales y que también haya evidencia clara y extrema de culpabilidad de parte de a quien se le está acusando. ¿Cuál sería su ponderación? Y la otra, en su pensamiento, ¿cuáles son los alcances que tiene el derecho a la vida? ¿Cuál es el alcance que tiene el derecho a la vida? Gracias, senador. Proceda, magistrada, por favor. Gracias, señor presidente. En cuanto a la primera de sus preguntas, la posición de ponderación de derechos del reo y de la víctima es algo de lo que empezaba a comentar con la señora senadora. Yo creo que hay que ver cada caso en particular y justamente usted habló de la palabra ponderación y cada caso amerita un estudio concienzudo, detallado, en cuanto a tener tanto al reo como a la víctima en igualdad de circunstancias. Hay que analizar la violación que se estima alegada en relación con el ilícito cometido y además con todas las constancias que obren en el expediente para poder llegar a la verdad legal. En cuanto a mi pensamiento del derecho a la vida, yo coincido en lo que sostiene la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto a que la vida comienza con la concepción, si a eso iba enfocada su pregunta. Yo coincido en que, como lo dice la Convención y otros instrumentos internacionales, yo considero que la vida empieza justamente con la concepción, esa es mi opinión. Eso no quiere decir que esté yo de acuerdo o en desacuerdo con la despenalización de cuando se iba encaminada también su pregunta al aborto. He reiterado en varios foros que yo considero que desde el momento de la concepción es el derecho a la vida que hay que proteger. Espero haberle contestado, señor senador.
Gracias, magistrada. Senador Fayad, por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches, magistrada. Felicidades por haber llegado hasta este momento en su carrera judicial tan extensa como usted mismo lo ha señalado. Empezaré preguntándole lo mismo que hice con algunos de sus compañeros magistrados. ¿Cómo resuelve usted el dilema entre resolver con apego a la ley o hacer justicia? En segundo lugar, ¿qué opinión le merece la creación de un tribunal constitucional que se encargue solamente de la constitucionalidad y no de la legalidad? Y después quisiera hacerle 3 planteamientos muy sencillos. Me gustaría saber que nos platicara a la Comisión de Justicia cómo llega hasta aquí, cómo se llega aquí, quién le llama, quién le dice en la Suprema Corte, o le llaman del Ejecutivo, o cómo es ese procedimiento por el cual usted se entera que participa en un grupo de magistrados que aspiran a ser ministros, quién le informa, se entera usted de quiénes más están en la terna, le llaman del Ejecutivo para decirle que el Ejecutivo la está proponiendo al Senado, quién del Ejecutivo, qué le dice, un poquito que nos narrara su experiencia. 2, puntualmente también preguntarle, ¿a qué político mexicano admira usted que esté vivo y por qué lo admira? Y 3, usted sabe que en esta legislatura, en el Senado se ha dado un debate muy intenso sobre la reforma laboral. Fue muy, muy intenso. Eran, la verdad, pocos los artículos que estaban en cuestión, pero uno de ellos particularmente, para algunos senadores de la República y para algunos mexicanos, consideran que no debía ser objeto de la discusión, pues porque había una disposición de un tratado internacional o de un convenio internacional suscrito por México en todos los términos legales. El artículo, si mal no recuerdo, era el 371, y el 371 contravenía el artículo 6º del convenio número 86 de la Organización Internacional del Trabajo, donde hacía una referencia clara y expresa a la autonomía sindical y a la libertad que los sindicatos tienen para decidir su forma de elección. La pregunta sería, como ministra de la Corte, si usted tuviera un caso sobre su mesa hipotético en los términos que se lo acaba de señalar, ¿cómo resolvería? ¿Sería correcto seguir discutiendo un artículo? Y puede ser o pueden ser miles de artículos que contravienen un tratado internacional. ¿Eso sería legal, constitucional? Porque además la referencia del tratado es al artículo 1 de la Constitución. Y con eso yo creo que sería más que suficiente por sus respuestas. Anticipadamente le digo, muchas gracias, magistrada. Gracias, senador Fayad. Proceda, magistrada, por favor. Son varias preguntas en una, señor senador, espero haberlas advertido todas. En cuanto al dilema de hacer justicia y el derecho, yo considero que van de la mano. Generalmente para hacer justicia aplicas el derecho. Y pues sin derecho no hay justicia. Pero si me encontrara en el dilema de que al derecho le hace falta algo para aplicar la justicia, por supuesto que aplicaría la justicia sin pensarlo. En cuanto a su segunda pregunta, ¿qué consideración tengo acerca de un tribunal especializado en justicia constitucional? Que vigila constitucionalidad, no la ley. Si lo planteara. Sí, un tribunal constitucional. Pues en primera intención yo le diría que yo creo que no es necesario. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo comentaba en mi exposición, tiene funciones duales.
ella se ha bastado por sí misma para erigirse como Tribunal Constitucional y también como Tribunal de Legalidad. En un tema de las instancias, si quisiéramos quitarle la carga de problemas de legalidad, yo consideraría la posibilidad de que los asuntos de contradicciones de tesis, que es los que maneja en cuestión de legalidad, pues fueran conocidos en la reforma que está pendiente de aprobarse, se maneja a los plenos de circuito. Entonces, supondría que la mejor manera de quitarle a la Corte esa carga de trabajo, si es que llegara a una carga de trabajo que fuera muy excesiva, sería pues creando un tribunal especial en cuanto a esos problemas de legalidad, que se le llamara un pleno de circuito, pero que fuera integrado no como se está pretendiendo que sea por los propios magistrados, sino que fuera como una especie de un tribunal superior encargado en toda la República de dirimir los conflictos de contradicciones de tesis. Mi experiencia de cómo llegué aquí, pues una experiencia maravillosa. Estoy todavía sorprendida de que yo esté aquí, la verdad, en este espacio. Yo comentaba que yo no tengo nexos políticos con ningún partido. Considero que nuestro país está cambiando, definitivamente nuestro país está cambiando, porque yo estoy aquí, en presencia de ustedes, haciéndoles saber mi trayectoria, el por qué estimo que soy candidata al puesto. Infiero, pero esa es una inferencia mía, que tal vez los ministros de la Suprema Corte les preguntarían a ellos qué personas estarían calificadas. Entiendo que entrevistaron a muchos magistrados de circuito. También considero que tan está cambiando nuestro país que necesariamente dos ejecutivos tuvieron que ponerse de acuerdo para decidir algo histórico y maravilloso, como que ahora estén presentándose dos ternas del Poder Judicial de la Federación. Se me entrevista, como yo creo que a todos, y no se me dice nada más. Se me hace cuestionamientos de muchas especies, que yo creo que a todos los que nos entrevistaron nos cuestionaron, y se me dice mucho gusto en conocerla y hasta luego, eso fue todo. La verdad yo me entero porque necesariamente teníamos que presentar nuestros documentos una vez que éramos entrevistados y presentábamos nuestros documentos, que nos acreditáramos como abogados, esto es, que reuniéramos todos los requisitos que contempla la Constitución, y yo me entero por la prensa. Por la prensa me hacen saber que yo estoy en una terna y por eso estoy aquí ahora. Pues ya me estoy pasando mucho del tiempo, no sé si deba de contestar la otra pregunta, que se refiere a la reforma laboral. Le diría lo mismo, señor senador, todavía no se aprueba por esta potestad y entonces pues sería aventurado comentar algo que no sabemos en el mundo jurídico cómo se va a dar. Espero haber contestado sus preguntas. Muchas gracias, magistrada. Tiene el uso de la voz la senadora Arely Gómez. Magistrada Rosa María Temblador Vidrio, la felicito por su brillante trayectoria, la felicito por haber sido una de las integrantes en estas dos ternas que nos envió el Ejecutivo Federal, y el simple hecho de ya estar en esta terna es un honor que usted merece felicitarla. Ahora bien, a mí me gustaría que usted nos pudiera explicar a los senadores que nos encontramos aquí cuáles fueron sus razones para seleccionar entre las resoluciones dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
la correspondiente al amparo en revisión 2021-2009, relativa al amparo de los intelectuales, la procedencia del juicio de amparo contra reformas y adiciones de la Constitución. Nos gustaría mucho saber por qué usted escogió este tema de tanta relevancia y cuál es su posicionamiento en relación con este tema tan conocido como el amparo de los intelectuales. Gracias, senadora. Por favor, magistrado. Con todo gusto, señor presidente. Bueno, yo elegí, entre otros, ese asunto porque lo considero de mucha relevancia y trascendencia. Ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía el reto de decidir si procede el juicio de garantías contra una reforma constitucional o contra su proceso, el proceso legislativo. Me parecieron muy interesantes los debates que se dieron en cuanto a esta problemática, aunque los ministros estuvieron de acuerdo en que debía sobreseerse en el amparo, lo hicieron por cuestiones, estuvieron de acuerdo en el resultado, aunque hubo muchos votos concurrentes y particulares sobre este tema. Había quien sostenía, yo creo que muy válidamente, que no procede el amparo contra reformas a la Constitución, porque no debemos perder de vista que pues la Constitución es el eje fundamental que rige el sistema jurídico de nuestro país y entonces pues no sería pertinente que fuera examinado mediante el juicio de amparo. Tampoco considero que sea procedente el amparo respecto del proceso legislativo, porque como está instituido hasta ahora el juicio de garantías, acordémonos que tenemos como tope la relatividad de las sentencias de amparo, la fórmula Pero, que aún sigue vigente para el juicio de amparo, y por esas razones pues ningún fin práctico tendría en última de las instancias que llegar a concederse el amparo. Ya no sería relativa a esa sentencia. Los ministros comentaban que resultaría beneficiado por una parte los medios de comunicación, que estarían interesados en que esa prohibición no existiera en la reforma, o bien otros entes, y no solamente los llamados intelectuales que acudieron al juicio de garantías. Hubo postura en contra de uno de los ministros relativa a que el amparo no procedía porque incidía en el tema electoral, y bueno, finalmente llegaron a la decisión de que el amparo es improcedente, lo cual por esas razones que se dio por la mayoría y que son muy determinantes, las que se fueron dando en los votos concurrentes y particulares, yo sí opino que es correcta la decisión. El amparo no cabe ni contra la reforma constitucional ni el proceso legislativo. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Senador Benjamín Robles, por favor. Gracias, señor presidente. Bienvenida y felicidades. También me sumo a las felicitaciones que ha recibido hasta ahora, magistrada. Quisiera formularle una serie de preguntas bajo este contexto. La reforma constitucional en materia de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del 2011,
establece, magistrada, la figura de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración, en la cual se determina la inconstitucionalidad de una norma general y la autoridad emisora no supera el problema de inconstitucionalidad en el término de 90 días naturales. Sin embargo, magistrada, seguramente usted sabe que se estableció una excepción a la procedencia de esta declaratoria general al decidirse que no sea aplicable en el caso de las normas generales en materia tributaria. Esto significa que el amparo contra las normas en materia tributaria subsiste la llamada fórmula Otero, es decir, al amparo contra una norma tributaria tendrá siempre efectos para el promovente y aunque un órgano del Poder Judicial ya haya determinado su inconstitucionalidad, seguirá siendo aplicable al resto de los ciudadanos. Existe en este sentido una iniciativa de reforma constitucional, magistrada, presentada durante la pasada legislatura y que suponemos que seguirá vigente, en la que se propone que la impugnación en contra de tasas, de tarifas y base de aplicación de las contribuciones establecidas por la Federación o por las entidades federativas no se realice a través de juicio de amparo, sino de la acción de inconstitucionalidad, de manera que cuando se determine una acción de inconstitucionalidad de una norma tributaria, los efectos sean generales y además se consideren vigentes esa tarifa, esa tasa y esa base de contribución establecida con anterioridad, con el fin de no perjudicar la recaudación, que a fin de cuentas es un ingreso público. Yo le pregunto, ¿por qué o por qué no considera usted conveniente y jurídicamente viable que la impugnación de contribuciones establecidas por la Federación o por las entidades federativas se realice a través de la acción de inconstitucionalidad con legitimidad activa para cualquier contribuyente y no a través del juicio de amparo? También le pregunto, ¿considera usted jurídica y constitucionalmente correcto que si se declara la inconstitucionalidad de una contribución, en su lugar se consideren vigentes la tarifa, la tasa y la base de la contribución establecida con anterioridad y se apliquen retroactivamente? Y finalmente le pregunto que, teniendo en cuenta que dicha acción de inconstitucionalidad no puede ser promovida por particulares, ¿considera usted, magistrada, que las sentencias de amparo que determinen dicha inconstitucionalidad de una norma general en materia tributaria debiesen tener efectos generales conforme al procedimiento para la Declaratoria General de Inconstitucionalidad con el fin de garantizar que ningún gobernado esté obligado a cumplirla? Gracias, senador. Por favor, magistrado. Sí, señor presidente. A ver si entendí puntualmente su pregunta. Intentaré responderme y usted me dice si es acorde con lo que usted me preguntó. Menciona la fórmula Otero y la salvedad que no sea aplicable a la materia tributaria. Si yo estoy de acuerdo en cuanto a ese aspecto. De principio sí estoy de acuerdo. No debemos perder de vista que en las leyes de ingresos y egresos que se aprueban por la Cámara de Diputados ya vienen incluidos el cobro de los impuestos y derechos que se van a recaudar y que son la materia de la distribución para el egreso que se va a ejercer anualmente. De tal manera que si determináramos que alguna ley tributaria
es inconstitucional y debe de tener vigencia para todo el gobernado, nos encontraríamos con problemas técnicos que resolver en cuanto a los ingresos que obtiene el país y la distribución de los mismos. En cuanto a su comentario de los efectos generales, respecto a las acciones, recordemos que cuando se necesita una mayoría de 8 votos de los ministros para declarar la invalidez de una norma, por cuanto vea la situación de que sean los particulares mediante una acción y no mediante el juicio de amparo, ya va a ser posible que se haga esta situación, se lleve a cabo, si es que se aprueban las reformas, por medio de las acciones colectivas. Y yo creo que, no sé si ahí va enfocada su pregunta, por medio de las acciones colectivas se tiene acceso, sí, necesariamente al juicio de garantías, y mientras el legislador no señale otro medio de defensa diferentes a los que ya tenemos, las controversias constitucionales, con los límites que el propio artículo 105 impone y las acciones de inconstitucionalidad, pues el Poder Judicial Federal está impedido para determinar sobre esos aspectos. Gracias, magistrada. Senador José María Martínez, para formular pregunta. Gracias, senador presidente. Yo me quedé hace un rato con otro de los magistrados que ha comparecido a esta comisión con la inquietud de su respuesta que no me fue dada. ¿Con qué tema? Le preguntaba si la información que se extrae de un arraigo usted la considera constitucional. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿no cree que los plenos de circuito restan facultades a la Corte Suprema? Y finalmente, una pregunta de criterio. Dada la respuesta que usted da al senador Carlos Mendoza Davis de su pensamiento con respecto a la protección a la vida, ¿usted cree que ya deberíamos dar entonces un paso hacia tipificar lesiones del feto? Gracias por su respuesta, magistrada. Gracias, senador Martínez. Por favor, magistrada. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, en la reforma de 2008, el legislador determinó que es factible el arraigo en delitos en materia federal, en delincuencia organizada. La propia norma constitucional lo previene. Y recordemos que la convencionalidad no puede llegar a tal grado de trastocar uno de nuestros principios consagrados en la Constitución. Y entonces la Constitución señaló tajantemente que hasta en tanto no se pusiera en marcha el sistema acusatorio, era legal el arraigo para ese tipo de asuntos de delincuencia organizada. Y viendo las condiciones que tenemos por ahora en el país,
pues yo estimo que tal vez sea una medida adecuada la que ustedes son los que impusieron en esa reforma constitucional. A la segunda pregunta, ¿me la recuerda, por favor? Si usted no considera que los plenos de circuito restan atribuciones a la Corte Suprema. Perdón, sí, gracias. Y con respecto al arraigo, nada más era la información que se extrae de los arraigos, ¿usted la considera constitucional? Era la pregunta. El juez ordinario y el juez constitucional no se pueden basar en una sola prueba. Es la circunstancia que rodea el asunto. Entonces, yo creo que sería ilógico darle una respuesta de si la considero, necesitaría ver el caso en particular, pero todos los elementos que rodean el caso son los que sirven de parámetro para poder llegar a tomar una decisión en cualquier asunto. No creo que los plenos de circuito le quiten facultades a la Suprema Corte. Más bien considero que va a ser un embudo, porque no se está tomando en cuenta que hay muchas leyes federales. La preocupación cuando se planteó la reforma fue que en cada estado los magistrados están enterados de la problemática que se tiene en las entidades federativas y que sería preciso que ellos decidieran mediante los plenos de circuito, pero creo que se está pasando por alto que hay muchas leyes federales que se ven en el resto de la República. Los juicios mercantiles es una ley federal y entonces finalmente va a ser un embudo con esas contradicciones. Eso es lo que yo opino, con las contradicciones de tesis, porque la Suprema Corte va a seguir conociendo de ellas cuando se den contradicciones entre un pleno de circuito y otro. En cuanto a la protección, no me quedó muy claro lo de las lesiones. Y me vuelve a repetir su pregunta, señor senador. Perdón. Adelante, senador. Gracias, presidente. Usted, en respuesta al senador Carlos Mendoza, decía que usted cree en la vida desde su concepción. Luego, entonces, estamos hablando ya de un bien jurídico a tutelar. La pregunta es si cree que la sociedad mexicana ya está para dar un siguiente paso y tipificar lesiones posibles a un feto. Pues eso habría que preguntárselas a la sociedad, señor senador. Creo que sí, creo que está preparada. Habría que hacer análisis, encuestas, estudios. Yo no podría contestarle. Por parte de un tercero, llámese el padre o la madre, o incluso alguien distinto y genera una lesión a, como usted decía, a este producto de vida. ¿Se está refiriendo usted al aborto? No. ¿No? No. Cuando se dañe, bueno, pues... Sí, algún golpe que genere alguna lesión, alguien que haga un acto que dañe al feto. En España, por ejemplo, está tipificado lesiones al feto, por ejemplo, alguien que fuma y que eventualmente puede generar un daño con alguien cercano que está en plena gestación. Hay una conducta de carácter penal que se sanciona. Al momento de escuchar su respuesta con respecto a que usted cree que la vida debe protegerse desde su concepción, por eso la pregunta que le formulo con respecto a las lesiones posibles lesiones a un feto. Adelante, magistrado. Tendríamos que ver cada caso en particular, si es algo como lo que usted plantea, si es doloso, si es dolosa la conducta con el fin de lastimar a la vida que se lleva, pues definitivamente eso lo castiga nuestra ley, y no creo que nada más aquí en nuestro país, sino que supongo que en cualquier parte del mundo. Gracias, magistrada. Senador Manuel Camacho. Perdón. Senador Miguel Romo, perdón. Gracias, senador presidente. En primer lugar, felicitarla, señora magistrada, por la justificada nominación a este importante y trascendente cargo de Estado. Mencionó en su exposición inicial un tema muy trascendente, que es la división de poderes. No cabe duda que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con la facultad de determinar en última instancia respecto de los recursos jurisdiccionales que limitan o suspenden la ilegalidad o el abuso del poder público, es decir, establecer el equilibrio entre personas y el Estado, pero también entre los ámbitos y las estructuras del Estado. Hablo aquí justamente de esa división de poderes a la que usted hacía alusión, donde la Corte igualmente puede regular o determinar la relación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, así como obviamente la división vertical entre Federación, Estados y municipios, ya sea por medio de controversias constitucionales, otros recursos, donde finalmente en esta división de un Estado constitucional, pues es un principio fundamental, básico para una vida democrática, para establecer un orden legal, indispensable para una convivencia armónica de la comunidad. Yo tendría dos preguntas para usted en este contexto. La primera sería, ¿cuál es su definición respecto a la participación del Supremo Tribunal de la Nación en cuanto a su función, en cuanto a su actuación constitucional en esta materia, que abarca, sin duda alguna, e impacta de manera fundamental en el contexto político-social del país? Y la otra pregunta es en relación a las reformas que se decretaron en junio del 2011 y particularmente refiero al artículo 94 constitucional, en donde se señala, se incorpora una facultad importante en donde los juicios de amparo o en las controversias constitucionales, en las acciones de inconstitucionalidad, señala que se habrán de sustanciar y de resolver de manera prioritaria cuando alguna de las cámaras del Congreso o el Ejecutivo Federal lo solicite, lo requiera, lo justifique en función, obviamente, de un interés social o de orden público. Serían mis dos preguntas, su apreciación en materia, pues, de la intervención de la Corte de Justicia en los temas de división de poderes, de controversias y de esta facultad que se adiciona al texto constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Romo. Por favor, magistrado. Gracias, señor presidente. En cuanto a su primera pregunta, señor senador, yo considero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como último intérprete de la Constitución, al resolver los problemas que se suscitan entre los diferentes entes públicos, y tiene la misión de poder llegar a determinar si se están respetando las normas, los principios y los valores que están inmersos en nuestra Constitución, pues abona muchísimo a la democracia en este país. Y no obstante que es una especie de árbitro para dirimir esa clase de conflictos, yo considero que deja intacta la división de poderes que está inmersa en nuestra Constitución. También considero que son muy adecuadas la reforma que recientemente se hizo al artículo 94 constitucional, en el sentido de que tan luego las cámaras y
el Ejecutivo soliciten a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la resolución de un caso que deba tener celeridad por su importancia y trascendencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupe prioritariamente, como lo está haciendo, de esa clase de asuntos, porque abonan definitivamente a que se respete la democracia, que se respete la decisión que finalmente vaya a tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el asunto que dirime. No sé si queda contestada su pregunta. Muchas gracias, magistrada. Por favor, senador Manuel Camacho. Sí, bienvenida también, muchas felicitaciones por ser parte de esta terna magistrada. Creo que debemos de felicitarnos en esta comisión, porque hemos tenido un ejercicio objetivo, riguroso, en donde se sustituyeron los posicionamientos partidistas por un esfuerzo serio para conocer qué es lo que realmente piensan y son los candidatos a ministros de la Corte. Yo quisiera terminar simplemente haciéndole una pregunta. Usted afirmó que no procede el amparo contra las reformas constitucionales, es el viejo debate cuando se dio la expropiación petrolera y después también cuando se dio la expropiación de la banca. Sin embargo, entre esas épocas y esta, hoy tenemos un artículo primero constitucional que ofrece garantías o, para decirlo con mayor claridad, derechos mucho mejor consolidados, entre otros los derechos políticos. Entonces mi pregunta es si a partir de esa reforma usted seguiría afirmando que habiendo una reforma constitucional que limite los derechos humanos o los derechos políticos como parte de estos, no procedería el amparo. Proceda, magistrada, por favor. Muchas gracias. Sí, señor senador. Yo estimo que no obstante esa reforma al artículo primero constitucional, no se han reformado los artículos 103 y 107 constitucionales. Eso toca a esta potestad, la reforma, para que se incluya en qué casos procede el juicio de amparo contra una reforma constitucional. Sí ha sido un viejo debate en cuanto a ese punto, pero no creo que el artículo primero constitucional dé la facultad necesaria como para admitir amparos sobre alguna reforma constitucional o su proceso legislativo, por las razones que ya había comentado anteriormente. Gracias. Magistrada, en el turno de Acción Nacional me permitiré hacerle algunas preguntas. En primer lugar, dijo usted en su intervención inicial, a propósito de la facultad de atracción del amparo directo bajo la modalidad de interés y trascendencia, que se estaba convirtiendo ya en una práctica recurrente. Mi pregunta va orientada hacia si usted advierte que en la Suprema Corte de Justicia exista una doctrina completa y coherente sobre los alcances de ambas modalidades, del interés y de la trascendencia. Si no considera usted que existe esa doctrina, ¿cómo usted la configuraría? ¿Qué elementos tomaría en consideración para hacer efectivamente de la facultad de atracción prevista en nuestra Constitución una cuestión extraordinaria que fijara al final de cuentas definiciones sobre interpretación directa de la Constitución? En segundo lugar, le preguntaría, magistrada, ¿usted comparte la idea de que las quejas que se están convirtiendo en una práctica recurrente de presión hacia los jueces y magistrados? Y si usted al final del día ha recibido ese tipo de presiones a través de este mecanismo procesal al cual recurren algunos litigantes con el propósito de, insisto, generar algún tipo de presión frente a los jueces o magistrados que tienen que resolver alguna cuestión, ¿cómo usted ha enfrentado
ese tipo de situaciones. Y por último, magistrada, entiendo que usted lleva mucho tiempo en el Poder Judicial, percibe que los magistrados y los jueces están en una circunstancia de agresión, que están en riesgo que implique peligro de su vida o incluso alguna agresión física o moral, sobre todo en los circuitos que corresponden a atender estados donde se vive una circunstancia especial de incidencia delictiva. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor senador. Como usted bien lo dice al principio de mi exposición, señalé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cada vez más a menudo ejerce la facultad de atracción. Y creo, al menos por cuanto toca a la primera sala, quiero recordarle que yo estoy adscrita a un tribunal colegiado en materia civil por ahora, y la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos envía oficios y acuerdos con la finalidad de que nosotros informemos si tenemos un asunto que sea importante y trascendente en cuanto a constitucionalidad de leyes, para que ella ejerza la facultad de atracción. Y tengo entendido que la segunda sala hace lo mismo. Entonces, yo creo que los señores ministros están cumpliendo fielmente, no obstante la carga de trabajo tan extensa que tienen en cuanto a querer resolver esa clase de asuntos, atrayéndolos para resolverlos por ese alto tribunal. Las quejas es una práctica recurrente entre jueces y magistrados. Algunas de las veces sí, los litigantes lo que pretenden es presionar, pretenden asustar al juez, pero yo considero que, al menos hablo por mí misma, que los jueces no nos dejamos presionar jamás, ni nos asusta alguna queja que se presente en nuestra contra, porque estamos legitimados para responder y aportar las pruebas con las cuales demostremos que nuestra actuación está siendo legítima. A mí en lo personal ni me intimida ni me incomoda ese tipo de situaciones. Yo creo que es bueno que se quejen con justicia los litigantes de nuestra actuación, porque eso abona a que seamos mejores funcionarios, siempre y cuando les asista la razón. Yo comentaba que en ninguna de las quejas que se han interpuesto en mi contra se ha declarado fundada. Muchas de ellas han sido desechadas y ni una sola ha sido fundada. Si percibo que estamos en circunstancia de agresión, yo considero que hay mucho respeto hacia el Poder Judicial de la Federación, y considero también que los jueces nos ganamos el respeto. Nos ganamos el respeto de la sociedad, yo considero que hasta de los delincuentes, señor senador, porque si actuamos con honorabilidad, si somos imparciales en nuestros juicios, necesariamente nos ganamos el respeto de toda la colectividad. Y que si he estado en circunstancia de peligro, no se toma en cuenta cuando uno protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución. Lo hace sabiendo a lo que se enfrenta. Entonces, no he tenido jamás ni preocupación ni temor por esa clase de situaciones. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Concluye la ronda de preguntas a cargo de grupos parlamentarios. Pregunto a los senadores no miembros de la comisión si quieren hacer alguna pregunta. Senador de Médicis, tiene usted el uso de la voz. Hasta por 2 minutos. Sí, presidente, muchas gracias. Muy rápido. Entiendo que usted participó en la investigación del caso Marín Cacho. ¿Es así? No, señor. ¿No? No.
lo entiende mal, no fui yo. No fue usted. No, señor. Con ese motivo, la reforma constitucional, sí me gustaría que nos dijera qué alcance tiene la reforma en Derechos Humanos publicada el 10 de junio de 2011 para nuestro sistema de justicia y cuál es el reto más importante que a su juicio enfrenta el Poder Judicial para instrumentar esta reforma de gran calado. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, senador. Proceda, por favor, magistrado. Bueno, recordemos que la facultad de investigación fue extraída de las funciones y facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue implementada para, como usted bien lo dijo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es el órgano encargado de vigilar este tipo de situaciones y quien deberá ponderar en última instancia conforme a lo que estime ajustado a derecho se deba decidir, señor senador. Muchísimas gracias, magistrada. No sé si existe alguna otra solicitud. Senador Arturo Zamora, por favor. Muchas gracias, presidente. No voy a preguntar, solamente para felicitar a la Junta Directiva, a todos los integrantes de esta comisión, a los señores senadores que no siendo miembros de la comisión estuvieron muy interesados sobre el desarrollo de estas comparecencias. Como ya se decía, es un ejercicio inédito, nos parece muy importante porque esto norma el criterio de los grupos parlamentarios que habremos de tomar decisiones. Nos parece muy importante haber conocido a fondo el pensamiento de todas y cada una de las magistradas y de todos y cada uno de los magistrados sobre el desempeño de una función muy importante de gran trascendencia para la vida nacional, sobre todo de cara a las distintas modificaciones y reformas no solamente constitucionales, sino también secundarias que se han venido dando y algunas más que seguramente tendrá el Estado mexicano para que tengamos mejores condiciones de vida. Por eso solamente felicitar la conducción del programa de comparecencias que se llevó a cabo este día y a todos los integrantes y por supuesto a quienes participaron en estas dos ternas que presentó el titular del Poder Ejecutivo. Muchas gracias. Sí, magistrada, por favor. Ay, perdón, señor senador, es que me ganaron el senador Camacho y el senador Zamora. Yo quería concluir. Hace un momento yo comenté que nuestro país está cambiando, pero por supuesto que está cambiando. Y eso es, yo creo, motivo de júbilo para todos los mexicanos. Quería agradecer, como seguramente agradecieron o quisieran haber agradecido mis compañeros, el respeto que vivimos en este proceso que fue tan democrático, inédito, histórico, fue maravilloso. Para mí, en lo personal, ver que fuimos tan cuestionados. Por cada grupo parlamentario tuvimos reuniones previas, nos cuestionaban, estuvimos expuestos a la opinión pública en cuanto a absolutamente toda nuestra actuación. Se pidieron informes al Consejo de la Judicatura, a la Suprema Corte. Todo el mundo podía estar involucrado en este proceso que fue tan democrático y que legitima indiscutiblemente el actuar de las personas que vayan a ser designadas como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por eso a esta Comisión de Justicia yo quiero agradecerle con el corazón y decirles que qué bien se están haciendo ya las cosas en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a usted, magistrada. A nombre de la Junta Directiva agradecemos los comentarios del senador Zamora y también agradecemos la presencia de los senadores que, no siendo miembros de la Comisión de Justicia, han compartido con nosotros esta larga sesión. Se han realizado cerca de 80 preguntas a los 6 comparecientes y la información ha quedado ya en manos de los grupos parlamentarios. No concluye aquí el proceso. El acuerdo establece que en próxima fecha se elevará la consideración de esta Comisión de Justicia el dictamen correspondiente para efecto de que se realice nueva comparecencia ante el Pleno del Senado en la sesión que determine la mesa directiva. Muchas gracias a todos por su atención. Magistrada, gracias por su presencia y por atender las respuestas y muy buenas noches. Gracias.